La historia de todas las sociedades políticas hasta nuestros días, una vez disuelto el régimen primitivo de propiedad comunitaria, es la historia de las luchas de clase. Las sociedades políticas se han ido conformando en torno a las relaciones sociales entre los hombres y entre estos y la naturaleza. A su vez, el choque y la disputa entre las comunidades humanas mediante la guerra terminó de cerrar y configurar la estructura de organización de las mismas en protoestados y luego en estados. Estos, a su vez, configuraron las divisiones internas en torno a la propiedad de los medios de producción en clases sociales entre poseedores y no poseedores de los mismos. Así, en la historia, aparecieron los distintos modos de producción. El régimen llamado despotismo hidráulico, como en las civilizaciones de la Mesopotamia, Egipto o de la América precolombina, el régimen esclavista, como en la antigua Grecia o Roma, el feudal, como en la Europa premoderna, y finalmente el capitalista, como en la actualidad. En todos ellos existió una historia de lucha de clases entre explotados y explotadores, dominados y dominadores. Pero esa lucha no ha sido solo entre clases, sino entre estados e incluso entre imperios, porque cada clase dominante de cada estado, además de dominar a sus clases subalternas nacionales, por la propia lógica de dominación, han tendido siempre a dominar a otras sociedades políticas, disputando con ellas tanto territorios como recursos naturales y humanos. El régimen o modo de producción que rige hoy en la inmensa mayoría de países del mundo es el capitalista. El capitalismo, por su propia lógica, la de la anarquía de la producción, genera polarización en la distribución de la riqueza social, grandes bolsones de pobreza, crisis económicas que pagan las clases trabajadoras de las distintas naciones, guerras y otras tantas calamidades. El pilar del capitalismo es la obtención de ganancia a base de la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado, de los asalariados. De este modo, en todas las sociedades políticas capitalistas se da una lucha dialéctica entre clases. Por un lado, la clase dominante capitalista, poseedora de los medios de producción, los dueños de todo, y por otro, la clase dominada, explotada, el proletariado, los trabajadores asalariados, los desposeídos que, desprovisto de cualquier medio para sobrevivir, deben vender su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción. Es la dialéctica del amo y el esclavo que se replica a su vez entre estados. Por lo tanto, la emancipación de la clase que produce valor, que produce las cosas materiales y espirituales que sirven para asegurar la vida de cada sociedad política, es decir, la emancipación de la clase trabajadora, es la clave para conducir la organización social de nuestras sociedades hacia otro tipo de sociedades que aseguren el buen vivir de todos. Pero la emancipación de la clase de los productores directos, de los trabajadores asalariados, solo se puede dar de una manera: revolución político-social. Pero las revoluciones no las hacen los individuos, las personalidades, por más brillantes que éstas sean, sino que las hacen las masas populares, trabajadoras, organizadas y conscientes de la necesidad de terminar con un régimen explotador que solo trae sufrimiento, pobreza, penurias y muerte. Es por ello que una de las tareas más urgentes del momento es que los trabajadores se eduquen
que eleven su nivel de conciencia, que se capaciten para responder a los desafíos que implica un proceso de liberación nacional y social. Si queremos transformar nuestras vidas, hacerlas dignas de ser vividas, para nosotros y para nuestros hijos y sus descendencias, nosotros, los trabajadores, debemos transformar nuestras sociedades políticas y cambiarlas de raíz. Para dicha tarea, tenemos que ser capaces, por una parte, de comprender cuáles son las características fundamentales de nuestra sociedad actual, es decir, cómo se explica su carácter capitalista dependiente, qué papel han jugado y juegan los imperios depredadores anglo-globalizadores en nuestra situación actual de naciones subordinadas y subdesarrolladas, y por otra parte, determinar con qué filosofía política, con qué teoría y con qué fuerzas sociales cuentan las clases obreras nacionales para luchar contra esta situación. Las clases trabajadoras de nuestras naciones iberófonas deben contar con una filosofía que les permita comprender cómo es y cómo funciona el mundo, para entender las causas que hacen que las mayorías vivan en condiciones de opresión y pobreza, y también las causas que generan la subordinación y el subdesarrollo de nuestras naciones. Para responder a estas necesidades es que hemos resuelto hacer esta serie de videos educativos, estas cápsulas materialistas, en donde desarrollaremos las principales ideas y coordenadas de nuestro sistema filosófico construido para las clases trabajadoras, el materialismo político.